Las 41 guerras y rebeliones de México. Desde su misma guerra de independencia, México se ha visto involucrado en una gran cantidad de conflictos armados, que han ido desde intervenciones extranjeras y guerras civiles y separatistas, hasta rebeliones locales. En su mayoría, estas guerras han sido provocadas por estados mexicanos que deseaban separarse de México, o por países extranjeros que querían gobernar el territorio mexicano o expandirse apoderándose de él. Hoy haremos un recorrido por el México guerrero, desde que estaba luchando por su independencia hasta la Guerra Sucia, que se desató durante la segunda mitad del siglo XX. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Guerra de Independencia de México. La Guerra de Independencia Mexicana fue un conflicto civil entre independentistas mexicanos y el ejército del Reino Español, que gobernaba el territorio de México a través del Virreinato de Nueva España. Comenzó el 16 de septiembre de 1810, con el pronunciamiento del sacerdote mexicano Miguel Hidalgo y Costilla, junto a Ignacio Allende y Juan Aldama, en la población guanajuatense de Dolores, conocido como Grito de Dolores. Tras 11 años de luchas que produjeron unos 600,000 muertos, la guerra terminó en 1821 con la victoria del ejército independentista y la instauración del primer imperio mexicano, encabezado por Agustín de Iturbide. Número 2. Guerra de Castas. Estas guerras comenzaron en 1847 en la República de Yucatán y se extendieron hasta 1901, causando un estimado de 300,000 muertos. Cuando la guerra estalló, la República de Yucatán se vio desbordada y pidió ayuda a México a cambio de volver a integrarse como un estado federado. Fue una guerra civil y racial entre los mayas del sur y el oriente de Yucatán y la población blanca y mestiza. El periodo más sangriento del conflicto fue entre 1847 y 1855, cuando hubo unos 250,000 muertos, la mayoría blancos y mestizos. Entre 1855 y 1901, murieron unas 50,000 personas, en su mayoría indígenas. La guerra terminó en 1901 con la ocupación de Chan Santa Cruz, la capital maya, por el Ejército Federal. Número 3. Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado en México que comenzó en noviembre de 1910 y concluyó en diciembre de 1920, aunque la fecha de término ha sido ampliamente debatida. Cuando Porfirio Díaz lanzó una vez más su candidatura para continuar perpetuándose en el poder, Francisco Madero lanzó el Plan de San Luis, desde San Antonio, Texas, llamando a las armas contra el gobierno. Díaz dimitió y partió al exilio, y Madero, el principal líder revolucionario, alcanzó la presidencia en noviembre de 1911, pero fue asesinado el 22 de febrero de 1913, en medio de un golpe de estado de Victoriano Huerta. La muerte de Madero detonó la revolución constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza, y tras la renuncia de Huerta, México entró en un proceso aún más turbulento por las profundas diferencias en el movimiento revolucionario triunfante. Muchos historiadores convienen en que la Revolución Mexicana terminó el 1 de diciembre de 1920, cuando el revolucionario Álvaro Obregón asumió la presidencia para encabezar el primer gobierno estable desde el comienzo del proceso. Se estima que el número de muertos durante la Revolución Mexicana fue de 1,000,000 de personas. Número 4. Expedición de Long. La Expedición de Long fue un intento de ocupación del territorio de la Texas española entre 1819 y 1821 por un ejército paramilitar al mando del angloamericano James Long. Aunque se hacía llamar coronel, Long ni siquiera era militar de carrera, sino médico. Durante la expedición de Long se estaba desarrollando la Guerra de Independencia de México, pero el ejército del Imperio Español pudo derrotar al intento de ocupación de los norteamericanos. Long tenía como objetivo la creación de una república en Texas en los territorios ocupados. La expedición de Long fue la última de varias incursiones por parte de filibusteros angloamericanos en los territorios del norte de México. Long fue capturado por los españoles y llevado a Ciudad de México, donde resultó asesinado por un guardia en misteriosas circunstancias.
Número 5. Intentos de España de reconquistar México. Entre 1821 y 1829 se produjeron una serie de conflictos entre el joven Estado mexicano y el Reino de España, con los cuales los españoles pretendían reconquistar los territorios perdidos del Virreinato de Nueva España. Tras varios enfrentamientos, finalmente España envió a México desde Cuba una expedición al mando de Isidro Barradas, la cual tomó tierra en Tampico en 1829, con la misión de reconquistar México, y desde allí recuperar las colonias perdidas por el reino español en el transcurso de las guerras independentistas hispanoamericanas. Sin embargo, el 11 de septiembre de 1829, la fuerza española fue derrotada por el ejército mexicano al mando de Antonio López de Santa Anna, llegando a su fin los intentos de España de recuperar México. Número 6. Guerra entre los Comanches y México. La guerra entre los Comanches y México fue una serie de enfrentamientos que tuvieron lugar entre 1821 y 1848 en el norte de México, en los que los nativos comanches norteamericanos, apoyados por sus aliados, los kiowas, realizaban incursiones arrasadoras, dejando cientos de muertos. Cuando Estados Unidos invadió México en 1846, toda la región estaba devastada por los ataques comanches. En ese tiempo, los comanches eran definidos como la nación salvaje más poderosa de América del Norte y se consideraban propietarios de un territorio de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, que llegaba hasta el desaparecido estado mexicano de Coahuila y Texas. Estas incursiones comanches en México fueron alentadas por el gobierno estadounidense y se tradujeron en el control temporal de territorio mexicano por parte de los indígenas. Número 7. Ataques apaches a México. Durante los siglos XVIII y XIX, todavía en tiempos del Virreinato de Nueva España, los indígenas desplazados por los colonos novohispanos y mexicanos del norte de México incursionaban repetidamente en territorios de los actuales estados de Chihuahua, Durango, Sonora y Coahuila, realizando saqueos, asesinatos y secuestros. Estas incursiones por parte de los apaches continuaron después de la independencia de México y no se detendrían hasta 1915. Los ataques generalmente ocurrían en las noches de luna, después de pasar el día escondido cerca del lugar a atacar. A menudo el objetivo de los indios eran las caravanas de viajeros, para robarlas, tras lo cual se retiraban con los cueros cabelludos de sus víctimas como trofeos. Número 8. Guerras de los Navajos. Las guerras de los Navajos fueron una serie de enfrentamientos con grupos de indios de esa etnia, que realizaban incursiones en los ranchos localizados a lo largo del Río Grande, entre 1821 y 1848, combatiendo a los hacendados mexicanos y estadounidenses, y a los ejércitos de los dos países. Estos ataques comenzaron en el siglo XVII contra el territorio virreinal, y no era extraño que los navajos y los apaches atacaran una localidad hispano-mexicana y luego comerciaran con otra. Las incursiones por el área del Río Grande se mantuvieron hasta mediados de la década de 1860, cuando los principales líderes indígenas, como Barboncito, Armijo y Manuelito, fueron capturados o se rindieron, para realizar la llamada Larga Marcha de los Navajos, hasta la reservación en el Bosque Redondo en Fort Sumner, Nuevo México. Número 9. Rebelión de Felipe de la Garza. Felipe de la Garza fue un militar y funcionario tamaulipeco de Soto de la Marina que en 1822 lanzó una rebelión republicana contra el primer imperio mexicano, liderado por Agustín de Iturbide. Tan pronto como Iturbide fue coronado como primer emperador de México, de la Garza, quien gobernaba la antigua provincia novohispana de Nuevo Santander y era partidario de una república y no de un imperio, realizó su pronunciamiento. Después de algunos enfrentamientos, el general de la Garza se percató de que su rebelión no estaba alcanzando el apoyo esperado y decidió desistir de su empresa, retirándose el 26 de septiembre de 1822 a Monterrey, donde recibió el perdón del emperador Iturbide. Número 10. Revolución del Plan de Casamata. Tras la independencia mexicana y la instauración del primer imperio, se mantuvo el encono entre republicanos e imperialistas, y el emperador Iturbide entró en conflicto con líderes importantes, como el general Antonio López de Santa Anna, entonces gobernador de Veracruz. El 1 de febrero de 1823, Santa Anna lanzó el Plan de Casamata en un depósito de pólvora de las afueras de Veracruz, que postuló la reinstalación del Congreso y la sustitución del imperio por una república. Al movimiento de Casamata se unieron Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y otros notables militares independentistas. El emperador Iturbide dimitió el 19 de marzo de 1823.
marcando el fin de la breve experiencia monárquica de México. Número 11. Revolución de San Miguel el Grande. A mediados de septiembre de 1823 estalló en San Miguel el Grande, actual San Miguel de Allende, una revolución proimperialista encabezada por el general francés Octavien de Albimar, que buscaba la reinstalación de Agustín de Iturbide como emperador de México. El general de Albimar aspiraba a un ascenso a teniente general en caso de triunfar el alzamiento proimperialista. Según el historiador mexicano Carlos María de Bustamante, el militar francés había sido enviado en 1808 a México por el emperador francés Napoleón Bonaparte para apoyar secretamente la independencia mexicana. De acuerdo con esta versión, de Albimar era pariente de Napoleón y vino a México con otros agentes franceses que entraron en contacto con los independentistas mexicanos. El propio de Albimar se habría reunido en Dolores con Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Finalmente, la Revolución de San Miguel el Grande fue derrotada por los republicanos mexicanos. Número 12. Rebelión de Guadalajara. Tras la caída del primer imperio mexicano en 1823, se produjo la rebelión de la provincia de Guadalajara, que proclamó su independencia a través de una junta provisional y emitió un manifiesto en oposición del Congreso, mientras exhortaba a los ayuntamientos provinciales a la unidad para fundar una república federal. El 12 de mayo de 1823 se produjo en la ciudad tapatía un tumulto que puso de manifiesto la división de la población entre partidarios de la República e imperialistas que gritaban en las calles el regreso de Iturbide. El Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso aprovecharon la situación para ofrecer la elección de un nuevo parlamento, y casi todas las provincias volvieron a la calma, excepto Guadalajara, que decidió resistir. El gobierno central envió una expedición al mando de Nicolás Bravo, que derrotó a los rebeldes tapatíos. Número 13. Rebelión Iturbidista de Texas. La rebelión Iturbidista de Texas fue un conflicto armado liderado por José Félix Tres Palacios, con el fin de reinstaurar el régimen imperial, después de la caída del primer imperio mexicano y la victoria de la revolución del Plan de Casamata. Tres Palacios fue el primer gobernador de Coahuila y Texas como parte de México, y en 1823 se pronunció en favor de la restauración del Imperio Mexicano y la vuelta al poder de Agustín de Iturbide. Al frente de una fuerza armada con efectivos del Estado que gobernaba y grupos de comanches, Tres Palacios se rebeló, pero fue derrotado por el ejército del Imperio Provisional Mexicano. Este acontecimiento y otros proimperialistas que se sucedieron en México en esos días alentaron al gobierno a declarar traidor a Iturbide, quien, desconociendo esta situación, regresó a suelo mexicano desde el exilio para ser apresado y fusilado. Número 14. Revuelta de Querétaro. Después de la caída del Imperio Mexicano encabezado por Iturbide, el 12 de diciembre de 1823, se produjo en Santiago de Querétaro un motín por parte de una facción proimperialista del 8º Regimiento, acantonado en la ciudad, liderado por oficiales españoles de bajo rango. Los amotinados arrestaron a José Joaquín Calvo, comandante del regimiento, y a las autoridades civiles de Querétaro. Se apoderaron del armamento y las municiones, saquearon las residencias de las personas de mayores recursos y se dispusieron a extender su alzamiento por el resto de la provincia. El general Nicolás Bravo se encontraba en Celaya después de reducir a los rebeldes de Guadalajara y se trasladó inmediatamente a Querétaro. Bravo sofocó el motín, arrestó a sus cabecillas y disolvió el regimiento con la autorización del gobierno nacional. Número 15. Rebelión de Puebla. En diciembre de 1823, mientras estaba en curso la revuelta de Querétaro, la provincia de Puebla declaró su soberanía como estado independiente e instaló un gobierno liderado por el brigadier José María Calderón y el sacerdote Manuel Posada Garduño, quien después sería arzobispo de México entre 1839 y 1846. El gobierno envió la división comandada por Vicente Guerrero y una fuerza de 800 hombres al mando de Manuel Gómez Pedraza para reprimir la proclama soberanista. Los contingentes republicanos restituyeron el orden y descubrieron que el general José Antonio de Echavarri estaba aparentemente implicado en la rebelión. Echavarri entregó sus fuerzas a Gómez Pedraza y fue trasladado a Ciudad de México para las investigaciones correspondientes. Número 16. Rebelión de Oaxaca. Cuando cayó el primer imperio mexicano, Oaxaca era una provincia con una población 90% aborigen, con los pocos mestizos y españoles viviendo mayoritariamente en Antequera, la actual ciudad de Oaxaca de Juárez. A pesar de que el nuevo poder ejecutivo que sustituyó al imperio llamó a la constitución de un nuevo Congreso, y este anuncio tranquilizó los ánimos en varias regiones de México soliviantadas,
Parte de los oaxaqueños desatendieron el llamamiento y en 1823 proclamaron la independencia de la provincia como Estado libre y federal de Oaxaca. A finales del año 1822, el general Antonio de León, gobernador de Oaxaca y aliado de Iturbide, había dejado de apoyar al emperador, por lo que la situación del gobierno nacional en la provincia era crítica. El gobierno provisional republicano envió una fuerza militar a sofocar la rebelión, y el general Antonio de León declaró su lealtad a la República, llegando a su fin la insurrección. Número 17. Levantamiento en Guadalajara de 1824. Después de la fallida rebelión de 1823, la situación en Guadalajara se mantuvo tensa entre los defensores de la joven república y los partidarios de Iturbide. El gobierno mexicano envió al general José Joaquín de Herrera para encargarse de la guarnición militar de la ciudad, pero no fue reconocido y en publicaciones clandestinas, los partidarios de Iturbide hablaban de su pronto regreso. Finalmente se produjo el alzamiento y el gobierno nacional envió una fuerza comandada por los generales Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete. Ante la superioridad del ejército republicano, los comandantes rebeldes Anastasio Bustamante y Luis Quintanar acordaron la entrega de la ciudad sin oposición y el conflicto terminó. De Herrera pudo finalmente ocupar su puesto de comandante militar de la plaza y se decidió que Bustamante y Quintanar partirían al exilio, pero la medida no llegó a concretarse. Número 18. Rebelión de Fredonia. La rebelión de Fredonia, que se desarrolló entre el 21 de diciembre de 1826 y el 31 de enero de 1827, fue la primera tentativa de los colonos anglosajones de Texas de separarse de México. Liderados por el hacendado Hayden Edwards, los colonos se declararon independientes de la Texas mexicana y proclamaron la República de Fredonia. La República de corta vida abarcaba el territorio que Edwards había recibido en concesión del gobierno mexicano en 1825 y otras tierras colonizadas previamente. El presidente de México, Guadalupe Victoria, envió un ejército de soldados y milicianos que sofocó la rebelión y el gobierno revocó la concesión de tierras que había otorgado a Edwards. Número 19. Motín de la Acordada. El Motín de la Acordada fue una revuelta iniciada por el militar José María Lobato el 30 de noviembre de 1828, frente a la antigua cárcel de la Acordada en el área de la actual Alameda Central de Ciudad de México. Los amotinados protestaban por los resultados de las elecciones presidenciales, las segundas de la era republicana mexicana, ganadas por el ministro de Guerra, Manuel Gómez Pedraza, derrotando al general Vicente Guerrero, al que los sublevados apoyaban. Los participantes en el motín se desplazaron hacia el Zócalo, saqueando los comercios que encontraban en su camino, e impidieron que el presidente electo tomara posesión del cargo. 4 meses después, Vicente Guerrero asumió como presidente de los Estados Unidos mexicanos, y la asonada al final se convirtió en un exitoso golpe de Estado. Número 20. Rebelión del Ejército de Reserva y Protector de la Constitución y Leyes. Esta rebelión comenzó el 6 de noviembre de 1829, como respuesta a la victoria de la Revolución de la Acordada, que había llevado a la presidencia al general Vicente Guerrero, en abril del mismo año. El ejército rebelde reunió en sus filas un nutrido grupo de jefes entre los que se encontraban Anastasio Bustamante, Melchor Musquiz, José María Calderón, Pedro María Anaya, José Antonio Facio, Mariano Arista, Ignacio y Ramón López Rayón y Luis Quintanar. Por el bando del gobierno estaban al lado de Guerrero, Antonio López de Santa Anna y Nicolás Bravo, quien en agosto de 1829 había retornado de su exilio ecuatoriano después de que el presidente emitiera un decreto perdonando el destierro a los oficiales con méritos en defensa de la República. Los rebeldes derrotaron al ejército gubernamental, terminando el gobierno de Guerrero el 17 de diciembre de 1829. Número 21. Rebelión de Vicente Guerrero. La rebelión de Vicente Guerrero fue un conflicto armado que se produjo en México entre 1830 y 1831. Fue encabezada por Vicente Guerrero, quien después de ser derrocado en diciembre de 1829 por la rebelión del Ejército de Reserva, se había refugiado en las montañas del sur para iniciar una contraofensiva contra el gobierno centralista. En las montañas sureñas, Guerrero recibió el apoyo de Juan Álvarez Hurtado, un antiguo insurgente de la región que había combatido al lado de José María Morelos. Sin embargo, traicionado por el marino italiano Francisco Picaluga, Guerrero fue aprehendido por el ejército centralista y sentenciado a muerte por una corte marcial, medida que se cumplió en el paredón de fusilamiento el 14 de febrero de 1831, en Culiapan, Oaxaca,
Con la ejecución de Guerrero, llegó a su fin la rebelión que encabezaba. Número 22. Rebelión de Zacatecas de 1835. La rebelión de Zacatecas de 1835 fue un conflicto armado que se inscribió en el marco de las luchas entre federalistas y centralistas durante las primeras décadas del republicanismo mexicano. Tras el fracaso inicial del sistema federal, el centralismo ganó terreno y la modificación de la Constitución en 1824 fue de perfil centralista, lo que tenía enojados a muchos dirigentes federalistas. Uno de ellos fue Francisco García Salinas, gobernador de Zacatecas, quien puso en armas un ejército de 4,000 hombres. El presidente Santa Anna dejó a Miguel Barragán en el sillón presidencial y partió al frente del ejército centralista, derrotando a los rebeldes en la batalla de Zacatecas el 11 de abril de 1835. Como castigo, el estado de Zacatecas fue empequeñecido mediante la creación del estado de Aguascalientes, con parte de su territorio. Número 23. Guerra de Independencia de Texas. La Guerra de Independencia de Texas, también llamada Revolución de Texas, comenzó el 2 de octubre de 1835, por el interés de los colonos estadounidenses de anexar a Estados Unidos el territorio que entonces pertenecía al estado mexicano de Coahuila y Texas. Después de algunos triunfos mexicanos, el conflicto terminó el 21 de abril de 1836, con la victoria de los estadounidenses al mando del general Samuel Houston en la batalla de San Jacinto, derrotando al ejército de México comandado por Antonio López de Santa Anna. Santa Anna fue hecho prisionero por los norteamericanos y tuvo que firmar el Tratado de Velasco, que no fue reconocido por México. Este tratado no establecía explícitamente la independencia de Texas, sino la retirada de las tropas mexicanas hasta una línea fronteriza en el río Nueces. Número 24. Guerra de los Pasteles. La sorprendente Guerra de los Pasteles estalló el 16 de abril de 1838 por unas indemnizaciones solicitadas a México por el gobierno de Francia, una de las cuales, y que le dio el nombre al conflicto, fue un reclamo de un pastelero francés. Antes de la guerra, el barón Anthony Louis de Faudis, embajador de Francia en México, recibió un memorial de quejas por parte de comerciantes franceses radicados en México. Una de las quejas fue presentada por Monsieur Ramontel, un pastelero francés de Tacubaya, quien protestaba porque unos soldados del ejército de Santa Anna se habían comido unos pasteles en su restaurante, marchándose sin pagar. La Guerra de los Pasteles, o primera intervención francesa en México, terminó en marzo de 1839, con una victoria de Francia y 133 muertos, 95 de ellos del lado mexicano. Además, el gobierno de México tuvo que pagar 600,000 pesos de indemnización a los franceses. Número 25. La Expedición Mier. La Expedición Mier, también llamada Expedición Somerville, fue un conflicto entre el ejército mexicano y milicianos tejanos que lanzaron una serie de ataques contra asentamientos fronterizos. Los tejanos fueron comandados por Alexander Somerville y los mexicanos por Francisco Mejía, Pedro Ampudia y Antonio Canales Rosillo. El hecho armado más importante de los enfrentamientos fue una batalla librada cerca de Ciudad Mier, Tamaulipas, entre el 26 y el 27 de diciembre de 1842, en la que México obtuvo una costosa victoria. Aparte del interés en ganancias territoriales, el ataque fue una represalia por la matanza de Dawson, en la que soldados mexicanos habían matado a 36 tejanos el 17 de septiembre anterior. Número 26. Rebelión de Tabasco. La Rebelión de Tabasco fue una guerra civil impulsada por los federalistas tabasqueños contra el gobierno centralista de México, que se extendió entre 1839 y 1840. Los rebeldes, liderados por Fernando Nicolás Maldonado, derrocaron al gobernador centralista de Tabasco, José Ignacio Gutiérrez, quien había sido impuesto por el gobierno de Anastasio Bustamante. Ocuparon varias ciudades del estado y solicitaron ayuda a Texas, que prestó apoyo con 2 buques. Como resultado de su victoria, los rebeldes federalistas de Tabasco lograron la separación temporal de México, reintegrándose a la República Mexicana el 2 de diciembre de 1842. Número 27. Rebelión de la República del Río Grande. En 1836, bajo el impulso de Santa Anna, México implantó las 7 leyes, un entramado legal que cambió sustancialmente la estructura de gobierno, pasando de un estado federal a otro unitario. Estas leyes ocasionaron un gran descontento en todas las regiones del país, y en 1840, en el noreste mexicano fue proclamada la República del Río Grande por parte de los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, reivindicando también para sí parte del territorio de Texas, en disputa con Estados Unidos.
El líder de la rebelión fue el regiomontano Antonio Canales Rosillo, apodado el Zorro del Chaparral, quien a pesar del gran apoyo popular que obtuvo su causa, fue derrotado por el ejército centralista, quedando disuelta la República del Río Grande. Número 28. Invasión de Yucatán. En 1841, como respuesta al México centralista constituido por las 7 leyes, fue proclamada la República de Yucatán. Esta fue la segunda República de Yucatán, ya que hubo una primera proclamada en mayo de 1823, que 7 meses después se sumó voluntariamente a la Federación Mexicana, siendo uno de sus estados fundadores. La Segunda República de Yucatán, que abarcaba los territorios de las actuales entidades federales mexicanas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, recibió el nombre de República Federada de Yucatán en su acta de independencia, firmada el 1 de octubre de 1841, por su Cámara de Diputados. La República, de 140.000 kilómetros cuadrados y una población estimada de 505.000 habitantes, existió durante 7 años, después de derrotar a un ejército enviado por el gobierno central. En 1848, los yucatecos pidieron ayuda a México para enfrentar la sangrienta guerra de castas, que enfrentaba indígenas con blancos y mestizos, a cambio de reintegrarse a la Federación Mexicana. Número 29. Intervención estadounidense en México. La intervención estadounidense en México, también llamada Guerra México-Estadounidense, fue un conflicto armado que enfrentó a los dos países entre 1846 y 1848. Con la victoria estadounidense en esta guerra, México perdió más de la mitad de su territorio. Tuvo unos antecedentes con la creación de la República de Texas en 1836 y la admisión del territorio tejano por Estados Unidos como una de sus entidades federales en 1845, actos que no fueron reconocidos por México. Después de Texas, las aspiraciones expansionistas estadounidenses continuaron y tras ganar la guerra, México hizo la cesión de sus territorios perdidos, firmando el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Número 30. Expediciones filibusteras en México. Entre 1851 y 1857, se produjeron varias incursiones por parte de filibusteros estadounidenses y franceses en México, quienes, aprovechando la inestabilidad política, económica y militar mexicana, trataron de independizar el estado de Sonora para sus intereses, relacionados principalmente con la fiebre del oro en California. Los principales protagonistas de estas incursiones fueron el estadounidense William Walker y el francés Gaston de Rousset-Bourbon. Estas intentonas separatistas fracasaron y las fuerzas filibusteras fueron reprimidas por el ejército mexicano. Número 31. Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma fue un conflicto civil mexicano entre diciembre de 1857 y enero de 1861. Enfrentó a los liberales, encabezados por el presidente Benito Juárez, con los conservadores, y cada bando tenía su propio gobierno mientras controlaba una parte del territorio nacional. La guerra terminó con la victoria liberal y se le atribuye haber desencadenado un proceso político de transformación que marcó la transición entre la vieja estructura política heredada del virreinato colonial y el México moderno. Número 32. Guerras de Cortina. Las guerras de Cortina fueron 2 series de enfrentamientos, a menudo llamados Primera y Segunda Guerra de Cortina, que se produjeron entre mexicanos y estadounidenses, de 1859 a 1861, el más importante desde 1859 hasta 1860. El lado mexicano fue liderado por el ranchero y aventurero Juan Cortina, que enfrentó en el área del Río Grande a una fuerza formada por el ejército estadounidense, los rancheros tejanos y milicias locales. Cortina realizó varias incursiones exitosas en antiguos territorios mexicanos que habían pasado al dominio de Estados Unidos, pero al final fue derrotado. Presionado por Estados Unidos, el gobierno mexicano de Porfirio Díaz encarceló a Cortina, recibiendo una recompensa de $200,000 por parte de ricos ganaderos del sur de Texas. Número 33. Segunda intervención francesa en México. La segunda intervención francesa en México fue una guerra entre la República Mexicana, presidida por Benito Juárez, y el Segundo Imperio francés de Napoleón III. Juárez decretó una suspensión del pago de la deuda externa y Francia, uno de los acreedores de México, comenzó la guerra en diciembre de 1861, a pesar de que el presidente mexicano había dado marcha atrás a su medida. Juárez tuvo que salir de Ciudad de México ante la cercanía del ejército francés y se dirigió al norte en el llamado gobierno itinerante. Maximiliano de Habsburgo fue designado para gobernar el territorio mexicano controlado por Francia, que incluía Ciudad de México,
La guerra terminó con la victoria mexicana y el fusilamiento de Maximiliano, en Querétaro, el 19 de junio de 1867. Número 34. Guerra de los Religioneros. Con las leyes de reforma de 1873, el gobierno liberal de México favoreció la difusión de la religión protestante y estableció que los actos religiosos solo se realizarían dentro de las iglesias, lo que enfureció a la influyente Iglesia Católica Mexicana. El 25 de septiembre de 1873 comenzó la llamada Guerra de los Religioneros, que enfrentó a milicianos católicos con el ejército federal en varios estados mexicanos. La guerra llegó a su fin en 1876, cuando el general Porfirio Díaz derrocó al presidente liberal Sebastián Lerdo de Tejada y pactó el fin de la rebelión con la jerarquía católica. Número 35. Revolución de Catarino Garza. Catarino Erasmo Garza fue un periodista, escritor y revolucionario mexicano, nacido en Heroica, Matamoros, Tamaulipas, el 25 de noviembre de 1859. En 1877 se instaló en Brownsville, Texas, y en 1891 inició una campaña militar contra el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Garza reunió un ejército de profesionales de clase media-baja, granjeros sin tierra y campesinos pobres, pero tuvo que enfrentar tanto a Estados Unidos como a México. El gobierno estadounidense encargó la represión del ejército de Garza al capitán John Gregory Burke, quien dijo de sus adversarios: "Lo más barato es matarlos a tiros donde quiera, que se encuentren merodeando con armas en la mano, y quemar algunos de los ranchos que les dieron refugio". Derrotado en Texas en 1893, Garza huyó a Costa Rica y después pasó a Panamá, donde fue asesinado en 1895. Número 36. Incidente de Tampico y ocupación estadounidense de Veracruz. Estos dos acontecimientos se produjeron durante la Revolución Mexicana y estuvieron relacionados con el apoyo de Estados Unidos a los revolucionarios contra el gobierno de Victoriano Huerta. El incidente de Tampico fue un altercado menor entre marineros estadounidenses y soldados mexicanos de la Guarnición Federal de Tampico, Tamaulipas, el 9 de abril de 1914. El gobierno estadounidense de Woodrow Wilson le dio visos de gravedad al incidente, y el 21 de abril comenzó la ocupación estadounidense del puerto de Veracruz, para impedir que un lote de armas llegara a poder del ejército de Huerta. Número 37. Rebelión de Baja California. La Rebelión de Baja California, también llamada Liberación de Baja California, fue un conflicto y una campaña militar anárquica que se produjo en 1911 en el norte de Baja California, bajo los auspicios del Partido Liberal Mexicano, en el marco de la Revolución Mexicana. La rebelión, planeada desde Los Ángeles, California, tenía como propósito liberar una parte del territorio mexicano, creando así un espacio libertario que sirviera de base para realizar una revolución social en México. Los rebeldes se enfrentaron al gobierno de Díaz en su parte final, así como al de Francisco León de la Barra que le sucedió. La rebelión fracasó, principalmente por las diferencias ideológicas entre sus líderes. Número 38. Expedición punitiva contra Pancho Villa. En la madrugada del 9 de marzo de 1916, Pancho Villa hizo una incursión en la población estadounidense de Columbus, Nuevo México, en la que murieron 57 estadounidenses, 19 de ellos civiles. El ataque encolerizó al gobierno de Woodrow Wilson y el 14 de marzo de 1916, Estados Unidos comenzó una campaña por territorio mexicano, cuyo único objetivo declarado era la captura del célebre guerrillero de la Revolución Mexicana. El ejército de Estados Unidos movilizó 10,000 efectivos para cazar a Villa, pero a pesar de que localizó y derrotó al grueso de la fuerza villista que había atacado Columbus, no pudo atrapar al famoso personaje. Número 39. Guerra Cristera. La Guerra Cristera fue un conflicto civil que enfrentó a milicias católicas con el ejército federal mexicano y que se prolongó durante casi 3 años, entre agosto de 1926 y junio de 1929. Fue detonada por las medidas contra la Iglesia Católica establecidas en la llamada Ley Calles, por parte del gobierno revolucionario de Plutarco Elías Calles, presidente mexicano profundamente anticlerical. La guerra terminó en junio de 1929, durante el gobierno de Emilio Portes Gil, con un tratado entre los beligerantes en cuya redacción intervino el gobierno de Estados Unidos, y que contempló algunas de las demandas de la Iglesia. Número 40. Segunda Guerra Mundial. México se vio arrastrado a la Segunda Guerra Mundial, después de que la Armada alemana hundió los buques petroleros mexicanos, Potrero del Llano y Faja de Oro, en el Golfo de México, en mayo de 1942. La República Mexicana protestó diplomáticamente,
Pero al ser ignoradas sus protestas, el presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a las tres potencias del eje, Alemania, Japón e Italia, el 22 de mayo de 1942. Como producto de la declaratoria de guerra, el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea fue enviado al Teatro de Operaciones de Asia, donde voló como anexo a la Fuerza Aérea estadounidense, participando en varias acciones, como la liberación de la isla filipina de Luzón y el ametrallamiento de posiciones japonesas. Número 41. Guerra Sucia. En México se conoce como Guerra Sucia la serie de medidas represivas, políticas y armadas, aplicadas por los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional contra sus opositores durante la segunda mitad del siglo XX. Comenzó convencionalmente el 7 de julio de 1952, cuando se produjo la masacre de la Alameda durante el gobierno de Miguel Alemán. Otros dramáticos episodios de la Guerra Sucia mexicana fueron la masacre de Tlatelolco y la matanza del Jueves de Corpus, la primera durante la administración de Gustavo Díaz Ordaz y la segunda cuando gobernaba Luis Echeverría. México realizó una muy tardía e insuficiente investigación de la Guerra Sucia, en la que el único responsable condenado de alto perfil fue Echeverría. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 41 guerras y rebeliones de México. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.